Atención amigos, que bueno, fue increíble el debate de ayer. No sé qué está viendo la gente, porque hay gente que dice, no, es que ganó Kast, ganó Jara, pero ¿qué debate vieron, la verdad? Quizás yo soy muy sesgado, pero... O sea, arrasó Kaiser, ¿qué están hablando? Que corrió una maratón. Pero es eso. El problema es los candidatos a la derecha. Ahí está. La Yo derecha. diría Kaiser, ya con el mismo discurso que conocemos, de una dureza total. Sí, cada Eso vez es. más incluso. Muy dura Evelyn Matei también. En algún momento dijo, bueno, si no este país o No algo. sé por qué dicen dureza, de qué extremo el señor Kaiser. Extremo, o sea, el único extremo es que es de una sola línea. Pero lo tildan como del señor del bigotillo casi. Están en el delirio ustedes. Tampoco puede llamar de extrema derecha al señor del bigotillo. No tiene sentido llamar a un libertario igual al señor del bigotillo. Uno es estatista y no cree en la libertad de expresión y otro es ultraja la libertad de expresión y no cree en el Estado. Algo así, lo voy a parafrasear, lo voy a citar, así que perdónenme, pero dijo, "Oh, nos vamos a la cresta", dijo. Ahora, demasiado marketeado, porque esa expresión la tenía preparada. No es que se le haya salido en un impulso de emotividad, no. Pero tratando de ser dura, y casi ya lo sabemos, evitando confrontaciones Exacto. con otros, salvo con Janet Jara. Exactamente. Evitando confrontaciones y con el discurso permanente de seguridad y que yo esto lo voy a hacer y les aseguro que lo voy a hacer. No mucho más que eso. Fíjate, me llamó la atención algo, a ver, para ir al detalle. Cuando les preguntaron a los candidatos sobre pensiones, sobre sistema de pensiones, no muchos querían hablar, no muchos pedían la palabra. Hubo Sí. cierta contención. Ahí hay que decir que lo único que lo pidió la palabra fue Parisi y Kaiser. El otro se le hacía hablar. A la ministra del Trabajo se le hacía hablar de las pensiones, que supuestamente es su fuerte. Bueno, no lo quiso tocar. Después sí se largaron, pero no es que acá haya habido una especie de deseo de hablar del tema, ni mucho menos. Me llamó mucho la atención, porque es un tema que interesa a los chilenos, porque es un tema esencial, porque hay una reforma previsional que está en plena ejecución, porque tiene una ejecución progresiva. La ley se dictó, donde participaron todos los sectores, prácticamente. No participó el Partido Republicano, es verdad, no participó Kaiser, es verdad, pero todos los demás partidos de la derecha sí. Y sin embargo, mucha contención en el primer momento con respecto a eso. Pero porque la cagaron, por eso básicamente no se quieren, disculpen la palabra, pero no hicieron una buena jugada con la reforma de pensiones, una expropiación. Vamos al detalle. Gabriela Piña, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Gabriela. Al sueldo del trabajador, no sé cuándo lo van a entender la gente. Porque nada paga el empresario. Clase 1 de contabilidad, amigos. Lo pagan los consumidores. ¿Cómo están? Muy buenos días. Si ustedes ya lo decían, se trató del último cara a cara para los 8 aspirantes a la moneda previo a las elecciones de este domingo. Y si se pensaba que los candidatos en general iban a optar por la moderación, buscando no arriesgar lo conseguido hasta ahora, eso estuvo, la verdad, lejos de ocurrir para algunos. ¿Por qué? Porque, bueno, desde su llegada a las dependencias de Televisión Nacional, donde se realizó el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión, Anatel, el ambiente en los distintos comandos ya dejaba entrever lo que vendría. Los candidatos estaban dispuestos a confrontar posturas, también marcar diferencias y, si era posible, mover la aguja. Aunque el encuentro se extendió por alrededor de 3 horas, bastaron, la verdad, solo un par de minutos para A mí que... me gustaría ver la cadena, disculpen interrumpir a esta tipa. A mí me gustaría ver la cadena o alguna encuesta después de... Porque claro, hay, por ejemplo, datos de los searching de la gente que buscó ciertos nombres en Google, por así decirlo. El que más buscaron parece que fue Cast. Después viene Kaiser. Es que yo, no sé, amigos, ¿qué debate vieron la gente en Twitter? Que dice, no, que Jara, amigos, fue impresionante. No, Cast fue el mejor de todos. O sea, lejos Cast. Cast quedó en la irrelevancia desde mi punto de vista. Quizás estoy diciendo muy cercado, pero desde mi punto de vista quedó en la irrelevancia. A nadie le importaba básicamente lo que dijera Kass. Como que la derecha estaba puesta vean la expresión de la gente. Cuando hablaba Kaiser, toda la gente ahí atenta. En cambio, cuando hablaba Kass,
No me fijé en Kast, pero en Kaiser me fijé. Que la gente estaba toda atenta porque todo le importa lo que diga Kaiser. Comenzaran ya los primeros cruces. Fue Johannes Kaiser, abanderado del Partido Nacional Libertario, quien lanzó una de las primeras interpelaciones directas a Janet Jara, candidata del oficialismo, quien acusó al Partido Comunista de mantener, a su juicio, una oposición sistemática a las leyes de seguridad, algo que fue respondido por la abanderada de la Alianza de Gobierno, quien señaló que se trató de situaciones excepcionales. Amigos, otra vez, disculpen interrumpir tanto el video, pero hicieron un fact-check en la tercera y dijeron que era una mentira. El hecho de eso de que en ciertas ocasiones el PC apoyó la seguridad, eso era mentira. Salió un fact-check. Vean mi Twitter, amigos. En mi Twitter está todo. O vean la tercera, que el fact-check que dijo Kaiser que había que hacerle era correcto. Porque los tipos no creen en la seguridad y no votaron a favor del proyecto de seguridad. Está el fact-check. Si el Partido Comunista votó de manera sistemática en contra de los proyectos de ley de seguridad, ¿cuál va a ser entonces la participación del Partido Comunista? No es verdad. Fueron excepciones en las cuales el Partido Comunista se opuso. Así que eso Falso. no es cierto. Falso, salió en la tercera, falso. Pero no fue el único. Evelyn Matei, candidata de Chile Vamos, también lanzó su propia arremetida. Lo hizo durante el espacio de réplica al cierre del primer bloque temático sobre seguridad. En esos 30 segundos de libre disposición, Matei aprovechó para marcar un contraste y cuestionar el liderazgo de José Antonio Kast en esta materia. Apuntó directamente al abanderado republicano por haber realizado su discurso de cierre de campaña en Viña del Mar tras un podio con vidrios blindados. ¿Qué dijo Matei? No me escondí nunca detrás de un vidrio. En vez de protegerme, yo voy a protegerlos a ellos. Kast, eso sí, evitó responder en ese momento, pero más tarde fue consultado nuevamente y aseguró no tener miedo. No me escondí nunca. No sé si Kast no tiene miedo, ese no hubiese usado el vidrio blindado. Detrás de un vidrio, lo que hice fue proteger más bien a los vecinos, a los patrulleros. Las medidas de seguridad no se comentan y yo lo único que le puedo decir ¿Se lo recomendó Carabineros? Miedo no tengo. No sé si miedo no tiene, ¿por qué usaste el vidrio blindado? Es una cosa ridícula que a nadie le interesa, pero bueno. Y es porque la gente de izquierda es violenta, por eso. A lo largo de todo el debate, los candidatos buscaron marcar puntos, también reforzar sus estrategias. En el bloque dedicado justamente a seguridad y frente a la pregunta sobre a quién pondrían al frente del futuro Ministerio de Seguridad, Evelyn Matei subió el tono. Afirmó que en ese cargo se necesita alguien capaz de mandar, dijo, a los miembros de organizaciones criminales como el Tren de Aragua a la cárcel o al cementerio. Y por lo tanto, nosotros tenemos... Amigos, la Matei dice lo que calienta más el sol nomás. Es así. Por su parte, el abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, no escatimó en promesas. Propuso mejorar la pensión garantizada universal, reduciendo los altos sueldos de los políticos. No más pago por voto, dijo él, y aseguró que bajo su gobierno pondrá fin a la violencia en la macrozona sur en apenas 8 meses. Terminar con el terrorismo en la Araucanía en 8 meses a través de operaciones comando y operaciones que van a ir a matar el narcotráfico. Donde calienta más el sol estos tipos. Donde calienta más el sol, porque cuando le preguntaron, muy buena pregunta a Soledad Neto, y los periodistas los felicito. Amigos, a mí me hubiesen dado ganas de estrecharle la mano al señor Daniel Matamala. Amigos, todos los periodistas muy bien, excepto una que le preguntaba a Kaiser cualquier cosa. Pero bueno, el comentario que iba a hacer es otro. Estos tipos, como saben que es popular ahora hablar de llevar al Maya al mundo de la sustancia, pero se les cayó la careta por completo cuando hablaron del tema de Río de Janeiro. Los tipos no se hacen cargo porque no le dan atribución a Carabineros y tampoco Matei. Decían, no, es que necesitan buenos abogados. No, pero si las leyes están mal y los jueces son malos para dictaminar justicia, sentencia. Creo que fue Soledad Neto la que dijo el tema de Río de Janeiro y quedaron todos descolocados. No acuerdo ahí la respuesta de Kaiser, pero quedaron todos descolocados porque nadie apoyaría llevar al más allá al mundo las sustancias. Son así. Porque la señora Janet Jara, me acuerdo, decía, no, es que a ver, se llevaron al más allá a 130 personas, pero se le olvidó decir que esas 130 personas eran del mundo de la sustancia, no eran seres de bien. ¿Estás bien mandado al mundo de la sustancia al más allá?
Estos tipos no van a brindar seguridad. Yo creo que nadie va a brindar seguridad excepto de quizás Kass y Kaiser. Nadie más. Porque Parisi dijo que no, es que repudiaba ese tema de los derechos de esas 130 personas. También idas al más allá esa gente. Del mundo de la sustancia, amigos. ¿Qué están hablando? Esto. Y cuando Matei dice, no, es que quiero bala o quiero, o sea, en el cementerio o cárcel. Mentirosa. Mentirosa, no te creo, amigos. Es, amigos, al que le cree está en el delirio, sinceramente. Porque, o sea, no se puede creer, amigos. ¿Qué confianza te da eso? Si es que después dice que esas 130 personas están mal idas al más allá. ¿Qué confianza te da eso? Por favor, y la señora Matei siempre cada vez donde calienta más el sol. O sea, no tiene cero credibilidad desde mi punto de vista. Entiendo que haya gente que le guste, pero desde mi punto de vista, cero credibilidad. Donde calienta más el sol. La tipa antes creía en el matrimonio entre un hombre y una mujer y ahora cree en el matrimonio igualitario, que está bien, que cambie de opinión y todo, pero se le olvida decir que los niños son los más afectados por ese matrimonio igualitario. Lo siento, pero le guste a quien le guste. Los niños tienen que tener una figura paterna y materna para crecer de manera sana. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, así que... o tenga evidencia empírica, amigos. La gente que se crió monoparental, vea cómo es de acuerdo a sus valores, a su educación, versus a la gente que recibió tanto una figura paterna como una figura materna en su casa. Ahí va a ir empíricamente que hay una diferencia. O con una probabilidad, puede ser que no, puede ser que me esté equivocando. Pero con la mayor probabilidad, o no sé, es que yo lo veo desde el punto de vista de evidencia empírica, pero desde el punto de vista de la psicología, tampoco soy psicólogo, pero es claro que uno tiene que tener una figura paterna y materna para desarrollarse sanamente e íntegramente y todas esas cosas. Amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para ser unos completos basados. Se me olvidó poner ahí el basados. Gracias por ver este video.